Colombia, cuando está por vencerse el plazo para que los integrantes de la FARC entreguen las armas y se desmovilicen, el grupo guerrillero pide más tiempo. El número 2 de esta organización, alias Iván Márquez, insistió en la necesidad de ampliar el calendario de 180 días que termina esta semana. Las FARC dicen que debido a los retrasos en la implementación del proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no será posible cumplir con las fechas. Además, continúa la polémica por las fiestas que el grupo guerrillero ha realizado por la celebración de su aniversario número 53 dentro en las zonas veredales transitorias de normalización. Las FARC señalaron que el desarrollo de estos eventos, a su parecer, no viola el acuerdo firmado en septiembre de 2016. La vocera de las FARC en el Congreso, Imelda Daza, anunció que tras el freno de la Corte al Fast Track, la guerrilla no ve condiciones para entregar las armas a 5 días de terminar la vigencia de las zonas de concentración. ¿Cómo exigirles que entonces el último de mayo ellos sí dejen todas las armas? Lo más racional es que eso se aplace. Según el acuerdo, las FARC deben haber finalizado el proceso de dejación de armas antes de solicitar la personería jurídica para su partido. ¿Cuál es el problema también de aplazar esa dejación de armas? Que se aplaza la conformación del nuevo partido. Un aplazamiento en el cronograma dificultaría la participación del partido de las FARC en las elecciones a Congreso de marzo del año entrante. Para que hicieran política sin armas. Toda la lucha que se ha dado es para lograr eso. Y eso ahora, en este momento, está también en veremos. También el analista Ariel Ávila advirtió de los riesgos por el incumplimiento de las FARC en la dejación de armas. El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el Fast Track hizo que las FARC demoraran la dejación de armas de la dotación individual. Y señaló que también el gobierno ha incumplido. Estamos a 5 días del DEMA 180 y cualquier guerrillero de cualquier zona veredal no sabe qué va a pasar. Desde ya, el gobierno prevé que el plazo del desarme no será cumplido. Estos términos de 1 semana, 2 semanas o meses realmente habría que comprenderlos en la seguridad de que no habrá paz armada en Colombia. Mis primeros invitados de hoy son José Obdulio Gaviria, senador por el partido opositor Centro Democrático, nos acompaña desde Medellín, y también Hernán Penagos, ahí están en pantalla, congresista por el Partido de la Unidad Nacional, nos acompaña desde Caldas, Centro Occidente de Colombia. Bienvenidos a ambos, una muy buena tarde. Muy buenas tardes, encantado de saludarlos. Buenas tardes, Carlos. Un saludo para el senador José Obdulio y un saludo para toda la audiencia. Un placer. El plazo para la entrega de armas por parte de la FARC pues no se va a cumplir. Eso es una realidad más que evidente. ¿A qué le atribuyen el retraso? Comienzo con el congresista Penagos. Bueno, varias cosas. Pues lo primero es que de alguna manera también se ha incumplido en todo el proceso de la instalación de las zonas veredales. Allí ha habido algunas dificultades. Frente a los temas de implementación todavía quedan unos proyectos importantes por sacar adelante, como la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos guerrilleros que debían haber salido por cuenta de la ley de amnistía aún no han salido. Digamos que ese es un tema que a juicio de las FARC también ha impedido que el plazo se cumpla, pues porque tenían esas expectativas. Ahora bien, independientemente de que se han presentado algunas circunstancias que podríamos llamar logísticas, a mi modo de ver, es un grave error que no se cumpla el plazo tal y como fue determinado en el acuerdo suscrito entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, entre otras razones, porque me parece a mí que es un mal mensaje que se le envía a la sociedad colombiana. Esto no quiere decir tampoco que haya que, de alguna manera, dar al traste con el acuerdo final o que se pueda señalar que se va incumplido de manera clara y precisa para dejar de lado el proceso, pero sí creo yo que el gobierno y la guerrilla deben anunciar una fecha muy pronta, muy rápida, de días, ni siquiera de semanas, para que se dé cumplimiento a la dejación de armas, entre otras razones, insisto, porque a mi modo de ver es el plazo más importante que los colombianos están esperando y que de alguna manera puede mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza en el proceso. Ahora, hay una queja general, ya la tocaba por allí el congresista Penagos, de las FARC que apunta al incumplimiento del gobierno de lo pactado en términos de garantías de seguridad, reinserción para los exguerrilleros. Senador Gaviria, ¿es válido este reclamo? Las FARC, por esencia, son marxistas-leninistas. Inclusive acaban de despedir al doctor
título del documento de Lenin. Y el marxismo-leninismo es enamorado de las armas. Es una añoranza y una dificultad enorme entregarlas. Por otra parte, eso lleva un mensaje implícito. Ellos seguirán combinando las formas de lucha. Potencialmente se van a introducir en la política por obra y gracia de las majaderías de Santos, pero potencialmente van a volver a atacar. Sobre todo, recordemos, tienen un gran aliado armado que es Maduro. Voy ahora con el congresista Penagos. Era lógico, congresista, que la Corte Constitucional revisara punto por punto lo que se pactó en ese acuerdo de paz. ¿Por qué no se previó que esta situación podría traer precisamente lo que se está viviendo hoy? Retrasos. Bueno, varias cosas. Lo primero es que, independientemente del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, hay que entender que Colombia es un Estado de Derecho. Y como Estado de Derecho hay independencia de los poderes públicos. Si la Corte Constitucional toma una decisión que a mi modo de ver no es tan compleja como algunos han planteado, en el sentido de que haya más debate en la implementación, en el sentido de que si los congresistas durante los proyectos de implementación presentan proposiciones, esas proposiciones deben ser no solamente deliberadas y votadas, pues lo que hay que hacer es afinar un poco más las mayorías, emplearse a fondo desde el gobierno, pero yo no creo que esto sea un tema del que se pueda decir o del que se pueda deducir que significa una forma o que puede dar lugar a incumplimiento de los acuerdos. Me parece un error de la guerrilla, entre otras razones, porque si la guerrilla va o pretende hacer política, ganarse la opinión favorable de los colombianos en el futuro, pues tiene que entender que en Colombia hay división de poderes públicos. A mí me parece que el argumento de que es la sentencia de la Corte la que ha impedido que se lleva a cabo el proceso de dejación de armas no es válido, insisto, porque en Colombia hay que respetar los poderes públicos. Más bien, lo que yo creo es que la guerrilla debe mandar un mensaje y dar cumplimiento al plazo de los más 180 días, de tal manera que los colombianos van ganando más confianza y más esperanza en este proceso. Insisto, la sentencia de la Corte lo que genera es más deliberación, lo que genera es que pues se ponga a consideración de las mayorías las proposiciones que se planteen, pero en ningún momento esa sentencia puede dar lugar a pensar que se va a incumplir lo pactado entre el gobierno y la guerrilla. Fíjense, desde que ganó el no en ese plebiscito por la paz del 2 de octubre pasado, pareciera verse lo que sería tal vez la improvisación en lo que es la implementación del acuerdo de paz. Senador Gaviria, comienzo con usted, luego escucho al congresista Penagos. Colombia era un Estado de Derecho hasta el plebiscito, evidentemente. De allí en adelante lo han venido desmantelando Santos, sus fuerzas parlamentarias y las FARC. ¿Cómo le parece que esta semana, en la Comisión Primera del Senado a la que yo pertenezco, se aprobó la siguiente declaración que queda como artículo adicional de la Constitución colombiana? Es el 22A, que según ese artículo, Colombia era desde el año 1965 hasta hoy un Estado que practicaba el paramilitarismo, es decir, la criminalidad, como política de Estado. Esas son las cosas que han aprobado estas fuerzas políticas que desmantelaron el Estado de Derecho conscientemente, con el prurito de que era la única manera de que las FARC cejaran en su actividad criminal. Ahí estamos. Es el caos convertido en institucionalidad. Congresista Penagos. Bueno, yo no creo que se pueda decir que haya existido improvisación en la implementación. Lo que ocurre es que el proceso de implementación, muy a pesar de que sea por el procedimiento especial o lo que se conoce como fast track, pues obviamente exige un proceso deliberativo, intenso, de trabajo de las diferentes comisiones y de las plenarias, tanto de Senado como de Cámara. Lo que pasa es que también en este caso las normas de implementación son prolijas. Se han aprobado un número muy importante de ellas y faltan algunas otras. Los plazos están más o menos cumpliéndose. Ya pasó el primer semestre, donde se ha implementado un porcentaje muy importante de normas, y el gobierno acaba de enviar una carta al Congreso de la República para ampliar por otros 6 meses más, y por una última vez, toda vez que así lo dice el acto legislativo, el plazo para seguir implementando los acuerdos. Y creo yo que en este
tiempo de los 6 meses se va a alcanzar con toda claridad a implementar los acuerdos y aprobar el resto de las normas. Sí deben correr un poco más, porque por ejemplo, la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz fue presentada la semana pasada y es una ley que debieron haber radicado hace ya algunos días, por lo menos mes y medio o 2 meses. A mí me parece que si bien el tema no ha sido lo suficientemente rápido como esperaba el gobierno, pues bueno, lo que ha ocurrido es que ha habido debate y que se hace necesario seguir trabajando, insisto, para que el gobierno se emplee a fondo, pueda ajustar muy bien sus mayorías y sacar adelante sus propósitos. Bien, hablemos ahora de un tema que generó discusión esta semana en Colombia, la conmemoración de los 53 años de fundación de la FARC. No terminan de entregar las armas, como ha sido evidenciado, no se han constituido como partido político, pero pareciera que ya están en funciones. Senador Gaviria, ¿usted qué dice? Nos siguen llevando proyectos como el que le acabo de mencionar. Quiero decirle lo siguiente, el gobierno colombiano nos dejó sin constitución. ¿Usted cree que una constitución puede tener un anexo de 312 páginas? ¿Usted puede creer que una constitución que tiene como elemento esencial la rigidez, la estabilidad, la Constitución norteamericana tiene 27 enmiendas desde el año 1787, puede ser una constitución seria? Pues bien, además de eso, el trabajo de inserción e inmersión de las FARC en la conciencia colombiana, sin que se recuerde para nada su actividad criminal, la sangre que derramó, los secuestros que protagonizaron, etcétera, es parte del trabajo y por lo tanto esos 53 años de conmemoración se hacen con toda la pompa, con el esplendor de un partido político que llega prácticamente a las puertas del poder. Los colombianos lo vamos a enfrentar y lo vamos a hacer porque tenemos un liderazgo en Álvaro Uribe Vélez y en nuestro partido, el Centro Democrático, que es el partido mayoritario de los colombianos. Así como derrotamos en el plebiscito con el no ese acuerdo, obviamente hubo el gran conejazo, pero así como lo hicimos en el 2 de octubre, lo haremos en mayo con las elecciones presidenciales y lo haremos en marzo con las elecciones parlamentarias. Antes de darle la palabra al congresista Penagos, acláreme algo, senador Gaviria. ¿Usted está tratando de decir que se están cumpliendo los caprichos de la FARC ya en el Congreso de Colombia? Absolutamente. Imagínense que yo soy ponente de semejante proposición. Oiga bien, se crean 16 circunscripciones especiales y únicas para la Cámara de Representantes de las FARC. Eso lo van a aprobar con absoluta seguridad esta semana. Yo soy ponente para el martes. Nosotros vamos a contarle al país eso y vamos a enfrentarlo, porque eso es absolutamente legítimo. Congresista Penagos, lo escucho con atención. Varias cosas. Lo primero es que frente a lo que aquí se hace referencia de las circunscripciones territoriales de paz, estas circunscripciones no son para la guerrilla de las FARC, son lugares que se definirán en límites territoriales, es decir, unas regiones conformadas seguramente por un número importante de municipios donde se podrán postular líderes sociales, ONGs, asociaciones de mujeres y demás, y de ellos obtener la posibilidad de llegar a la Cámara de Representantes. Los espacios que tiene la guerrilla de las FARC en el Congreso de la República están definidos en 5 curules a la Cámara y 5 curules al Senado de la República. En segundo lugar, yo también debo decir, he dicho en varias oportunidades, no estoy de acuerdo con que la guerrilla de las FARC esté haciendo celebraciones como las que anunciaron este fin de semana. Primero, porque se tratan de actos que pueden entenderse como actos políticos y la guerrilla no debe estar haciendo política hasta tanto no entregue y deje la totalidad de las armas. En segundo lugar, me parece que es un mal mensaje que le envían a la sociedad colombiana. Es una especie de reto inclusive al mismo gobierno. No se ayuda a la guerrilla cuando empiezan a hacer actividades de esta naturaleza sin siquiera tener claridad de que van a hacer la dejación de armas en el día de más 180. Pero aquí lo que uno aspira y espera es que el mecanismo de monitoreo de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que sin lugar a dudas es un órgano muy respetable en todo el planeta, pues tenga la claridad de hasta dónde pueden llegar con este tipo de manifestaciones, con este tipo de actividades, y que en ningún momento de ellas se pueda
deducir que se trata de actividades políticas. Y no puede deducirse eso porque la actividad política que hará o que hace la guerrilla de las FARC debe hacerla después de la dejación de armas. Y cierro con esto. En la medida en que la guerrilla no deje las armas, no se dé cumplimiento al día de EMA 180 que está planteado en los acuerdos, tampoco podrá salir a hacer política y tampoco se le otorgará la personería jurídica a esta organización subversiva que hoy pretende dar de las armas a la política. Senador Gaviria, tiene usted los últimos minutos para una conclusión. El acto legislativo prohíbe la participación de los partidos de la democracia en las elecciones de sus 16 congresistas. Solamente pueden participar el Partido del Terror y sus adláteres. Y debo denunciar en NTN lo siguiente: para esas conmemoraciones de los 53 años, las universidades públicas colombianas, es decir, el Ministerio de Educación, se ha prestado para llevar delegaciones en buses pagados por las universidades públicas con el objeto de hacer publicidad, propaganda y hacer proselitismo entre la juventud colombiana a favor de las FARC. Bien, quiero agradecer a José Obdulio Gaviria, senador por el partido opositor Centro Democrático, también a Hernán Penagos, congresista por el Partido de la Unidad Nacional. Que todo salga bien para Colombia, eso es lo importante. A ambos gracias, una muy buena tarde. Muchísimas gracias y un gran saludo. Hasta la próxima.